Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que con la primera clase anterior acerca de Weber, donde hemos leído de su propio texto, Economía y Sociedad, el concepto de acción social, los tipos de acción social y una introducción, una breve referencia al concepto de relación social. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Bien. Eh, Este tipo de acción, la acción social y la relación social, que es la acción social cuando está referida mutuamente, que puede ser un individuo con una pluralidad de individuos, presentes, pasados o futuros, siempre se da en un orden, diríamos nosotros, un orden social determinado, ¿no? Ese orden eh, está dado, digamos, por una cierta sociedad que tiene ciertos organización, y en esa organización, que puede ser una sociedad, una institución, eh, Weber aborda luego lo que denominamos los tipos de dominación, que algo habían leído ustedes en el texto de Portantiero, ¿no? Y en esto es un gran aporte, uno de los más importantes aportes de Weber también al campo de la sociología, que es el estudio de las organizaciones en general y la sociedad en cuanto a su organización y a quienes ejercen mando y quienes obedecen, por ejemplo, ¿no? Es decir, el orden eh, legítimo que existe en una sociedad en la cual los individuos ejercemos acción, o sea, actuamos en acción social, que si se acuerdan bien la definición, en la acción que tiene un sentido aumentado y que está orientada hacia otros, o la relación social cuando hay una mutua referencia, ¿no? Esta acción social y la relación social se da siempre en un cierto orden social que está legitimado de alguna manera. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que aceptamos a este orden como legítimo. De ahí viene su concepto importante de dominación, que cuando lo veamos también en su texto de Economía y Sociedad, vamos a ver que a veces juega con la palabra dominación o autoridad. Entonces, a los fines de Weber, muchas veces dominación y autoridad sería equivalente. Eh, y eso es muy importante, importantísimo para no solamente en una mirada de la sociedad como totalidad, de una sociedad riojana, argentina, sino también de instituciones, organizaciones, como puede ser la escuela, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a ver, en el texto que nosotros tenemos, que yo se los voy a pasar, no, creo que ya se los pasé, sí, escaneado en PDF, si ven, cuando aborda los tipos de dominación, está en la página 170. Venía de los tipos de acción social, que era página 20, por lo tanto ha recorrido ya antes otros conceptos hasta llegar al concepto de dominación y luego el de tipos de dominación. En el texto que nosotros hemos copiado, digamos, o escaneado, vamos a ver cómo habla, en principio, cómo descansa, en qué descansa, qué quiere decir en qué descansa, en qué se sostiene una autoridad o una dominación, ¿no? Nosotros, por lo general, cuando hablamos de dominación, tendemos a ligar este concepto de dominación en un sentido peyorativo, como si la dominación fuera algo forzoso de unos hacia otros, o de unas hacia otros. Es decir, tenemos un sentido común acerca de la dominación como algunos que ejercen un cierto poder sobre otro de manera coactiva, ¿no? Es decir, obligando, ¿no? Para Weber, en cambio, el concepto de dominación es muy distinto, no es eh, en eh, este poder que se impone por la fuerza, sino que ya vamos a ver que uno de los requisitos en su concepto de dominación o de autoridad es que quienes obedecen otorgan legitimidad a quien manda por distintos motivos, y por lo tanto tiene que haber un mínimo de voluntad de obedecer, ¿no? Si no hay un mínimo de voluntad de obedecer, ya para Weber no es autoridad o no es dominación, sino ya sería poder. Así que acá por eso siempre es muy importante, en sociología como en cualquier ciencia, cuando uno
toma un concepto o una palabra, tiene que especificar cuál es el concepto y a qué autor pertenece, ¿no? En este caso, entonces, cuando hablamos de dominación, estamos hablando de Weber, y para Weber tiene esta significación que vamos a conversar hoy día, ¿no? Entonces, vamos a leer la página 170, nos dice las formas de legitimidad, ¿no? Es decir, para que haya una autoridad o una dominación, tiene que haber legitimidad, es decir, los que obedecen aceptan un mínimo de obediencia de acuerdo a la legitimidad que le otorgan a quien manda, ¿no? Entonces, veamos, dice, debe entenderse por dominación, comienza con la definición, debe entenderse por dominación de acuerdo con la definición que ya dio en otro capítulo que no lo tenemos acá. Entonces, debe entenderse por dominación la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. ¿Mm? Fíjense ya cómo tenemos en esa definición el término de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos, o para toda clase de mandatos, aclara, ¿no? Fíjense, utiliza mucho la palabra probabilidad siempre Weber, porque su manera de ver la sociología o las leyes, digamos, o las regularidades de la vida social, que serían una especie de leyes, para él no son como en las leyes de la física, de las leyes físico-naturales, de las ciencias físico-naturales. En realidad, él está en este momento muy imbuido por las leyes de probabilidad que fueron establecidas hacia el campo también de la química y de la física justamente a principios del siglo XX. Veníamos de leyes físico-naturales que trataban de encontrar leyes, por ejemplo, del movimiento de los astros, donde establecían con exactitud dónde se iba a encontrar un cuerpo celeste de acuerdo a la trayectoria y, por lo tanto, en qué posición y a qué velocidad y en dónde podía encontrarse. Bueno, esto cambia cuando comienza el estudio de la física cuántica y se empieza a ver que hay ciertas dificultades en estudiar, por ejemplo, en el electrón, en encontrar a la misma vez con exactitud la posición y la velocidad de un electrón, ¿no? Entonces, esa dificultad la resuelve en el campo de la física cuántica y de la química mediante las leyes de probabilidad, ¿no? Es decir, la probabilidad que se tiene dentro de estas ciencias, por ejemplo, de encontrar un electrón en una ubicación determinada, ¿no? Es decir, ya no hay exactitud, no se habla en términos de exactitud, ni siquiera en las ciencias físico-naturales, sino de probabilidades, ¿no? ¿Qué probabilidad se tiene de que suceda un evento determinado de acuerdo a las leyes conocidas, ¿no? Acá, entonces, toma esta misma leyes de probabilidades que existían en su momento para referirse al campo de lo social. Es decir, lo que está diciendo es que no siempre puede darse con seguridad y con certeza un fenómeno, sino que hay una alta probabilidad de que un fenómeno se ocurra. Y además, por leyes de probabilidad, se puede hasta calcular la probabilidad de que ocurra un cierto evento, ¿no? Hoy en día lo conocemos mucho por el campo de la meteorología, ¿no? Es decir, qué probabilidad se tiene de que mañana llueva, de que haya humedad, de que la temperatura sea tal, ¿no? Son eventos donde son tantas las variables que intervienen, en los cuales entonces no se puede hablar con certeza, ¿no? Sino que se habla de probabilidades. Él aplica el mismo concepto para el campo de lo social, eso es muy interesante. Entonces dice, bueno, ¿qué es la dominación? Bueno, es la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. Dice, no es, por lo tanto, cualquier especie o toda especie de probabilidad de ejercer poder o influjo sobre otros hombres. En el caso concreto, esta dominación, en el sentido indicado, debe descansar en los más diversos motivos de sumisión, desde habituación inconsciente hasta los que son considerados puramente racionales con arreglo a fines. ¿Qué quiere decir? De nuevo acá vuelve a la acción social, es decir, los que obedecen pueden obedecer por distintos motivos. Acordémonos de tipos de acción social, es decir, los motivos subjetivos por los cuales uno ejerce una acción social.
En este caso sería la acción de obedecer. Los motivos pueden ser inconscientes, es decir, que no se, por costumbre ya lo vamos a ver bien, o no se conocen bien, o por motivos racionales, o sea, bien conscientes, en la consecución de ciertos fines, ¿no? Entonces dice, pero fíjense, aclara cuando termina el primer párrafo, un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea, de interés, que puede ser externo o interno, en obedecer es esencial en toda relación auténtica de autoridad. Acá estamos entonces ante uno de los requisitos, tiene que haber un mínimo de voluntad de obediencia. Y además, acá se desliza también el tema de que la dominación o la autoridad siempre es una relación social. Acuérdense que en Weber hemos estudiado acción social primero, luego relación social, y en la relación social, cuando está mutuamente referida, decíamos que hay relaciones sociales que son asimétricas y otras simétricas. Las asimétricas son estas, las relaciones de autoridad o de dominación. Y después dice, en el siguiente párrafo, no toda dominación se sirve del medio económico. Y todavía menos, y además, y todavía menos, no toda dominación tiene fines económicos. Acá hay que entender de que Weber está dialogando siempre internamente con Carlos Marx y con el marxismo en general, con la otra teoría que hemos visto de la sociedad, para quien, acordémonos, para el marxismo, la base de toda sociedad siempre son las relaciones económicas y las relaciones de producción. Por lo tanto, en toda relación siempre hay una base que está relacionada con los intereses económicos, por ejemplo, de las clases sociales, de una sobre otra. Entonces acá lo que está diciendo Weber es que no toda dominación está dada por los intereses económicos. Está discutiendo él internamente, está dialogando con Carlos Marx. En el texto de Portantiero habíamos visto algo de esto, de que Weber siempre está como internamente discutiendo o contestando o dialogando con Carlos Marx, imaginariamente, porque ya estaba muerto Carlos Marx, pero sí había toda una corriente de estudios ya en Alemania y en Europa desde el marxismo, analizando la sociedad desde esta relación de clases sociales, ¿no? De intereses económicos que son contrapuestos, ¿no? De la burguesía con el proletariado. Acá, entonces Weber dice, no toda relación de autoridad, es decir, no toda autoridad y no toda dominación tiene fines económicos. Dice, pero sí, toda dominación sobre una pluralidad de hombres requiere, de un modo normal, un cuadro administrativo, es decir, la probabilidad en la que se pueda confiar de que se dará una actividad dirigida a la ejecución de las ordenaciones generales y de los mandatos concretos. A ver, alguien, para él, en toda sociedad, siempre hay algunos que ejercen la autoridad y otros que obedecemos, ¿no? En toda situación social, en toda institución y toda sociedad. Ahora, para que haya un ordenamiento, para que se obedezca aquello que emana de la autoridad, tiene que haber un cuadro administrativo que pueda administrar estos ordenamientos, estas órdenes, diríamos, para que el resto obedezca, ¿no? Bueno, después dice, este cuadro administrativo puede estar ligado a la obediencia del señor, de su señor o señores, cuando es una pluralidad, o sea, la autoridad no siempre es uno solo, puede haber, supongamos, en el caso de las democracias, existe el poder ejecutivo, el poder legislativo, es una pluralidad de autoridad, ¿no es cierto? Una pluralidad de señores. Este cuadro administrativo entonces puede estar ligado a la obediencia de su señor o señores, fíjense, por la costumbre, de un modo puramente afectiva, por intereses materiales o por motivos ideales, es decir, con arreglo a valores. La naturaleza de estos motivos determina en gran medida el tipo de dominación. Entonces pensemos que ya acá está de alguna manera prefigurando los tipos de dominación, en qué va a descansar o en qué se van a sostener la tipología de autoridad o de dominación según Weber, va a ser de acuerdo a el tipo de obediencia que los cuadros administrativos también tengan hacia los que ejercen la autoridad, ¿no? Entonces acá van a ver, dice, la naturaleza de estos motivos determina en gran medida el tipo de dominación. Dice, motivos puramente materiales y racionales con arreglo a fines
como vínculo entre el imperante, o sea, el que manda, y su cuadro implican aquí, como en todas partes, una relación relativamente frágil. Por regla general, dice, se le añaden otros motivos, que pueden ser afectivos o racionales con arreglo a valores. ¿Sí? Bien. Normalmente termina este párrafo, dice, se le añade, perdón, otro factor, que es la creencia en la legitimidad. Entonces, esto es importante. Del primer párrafo, ¿qué obtenemos? La definición de dominación, pero también obtenemos un primer requisito, que es que los dominados, en una palabra, tiene que haber un mínimo de voluntad de obedecer. Y en el segundo párrafo tenemos que además tiene que haber otro requisito, que es la creencia en la legitimidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los que obedecemos porque otorgamos una cierta legitimidad al que ejerce la autoridad o a quien ejerce la dominación, o autoridad que es el mismo término, ¿no? Bueno, dice, de acuerdo con la experiencia, ninguna dominación se contenta voluntariamente con tener como probabilidad de su persistencia motivos puramente materiales, afectivos o racionales con arreglo a valores. Antes bien, todas procuran despertar y fomentar la creencia en su legitimidad, ¿no? Si toda autoridad, toda dominación tiene que despertar en los que dominan la creencia en su legitimidad, en lo que se hace, y quienes lo hacen, es decir, los que mandan, lo hacen porque tienen una cierta legitimidad. Y después dice, según sea la clase de legitimidad pretendida, es fundamentalmente diferente tanto el tipo de obediencia como también el tipo de cuadro administrativo que estaba destinado a garantizar esa obediencia. Bien, y también sus efectos. De acuerdo al tipo de dominación, también va a ser los defectos. Bueno, entonces dice, esto nos parece entonces adecuado distinguir las clases de dominación según sus pretensiones típicas de legitimidad, ¿no? Por lo tanto, va a definir tipos de dominación según los tipos de legitimidad o de pretensión de legitimidad, ¿no? Bien. En el punto 3 de la página siguiente dice, bueno, la legitimidad de una dominación debe considerarse solo como una probabilidad, la de ser tratada prácticamente como tal y mantenida en una proporción importante de la población, ¿no? Es decir, la mayoría tiene que otorgar esa legitimidad por esas razones, por esos motivos. Bien, vamos a ir entonces bueno, al final de esta página, en este párrafo, dice, bueno, más bien, dice, toda pretensión de legitimidad, por su índole, la hace válida en grado relevante, consolida su existencia y codetermina la naturaleza del medio de dominación, además, ¿no? Es más, una dominación puede ser tan absoluta, un caso que es muy frecuente, dice, en la práctica, en sociedades o países que tienen una dominación muy absoluta, dice, por razón de una comunidad ocasional de intereses entre el soberano y su cuadro, el cuadro administrativo, ¿no? Y da ciertos ejemplos, guardias personales, pretorianos, guardias rojos o blancos, frente a los dominados. Bueno, en el punto 4 ya define obediencia, dice, ¿qué es obediencia? Obediencia significa que la acción, fíjense cómo siempre va al concepto de acción social, obediencia significa que la acción del que obedece transcurre como si el contenido del mandato se hubiera convertido por sí mismo en máxima de una conducta. Y eso únicamente en mérito de la relación formal de obediencia. Es decir, la obediencia está dada, entonces, es una acción del que obedece por la cual el mandato, el contenido del mandato se ha convertido en una máxima de conducta, ¿no? Es decir, de alguna manera se ha internalizado ese mandato de tal manera que uno lo tenga como una máxima. Yo tengo que actuar de esta manera, ¿no? Frente al orden legítimamente establecido, a una cierta autoridad, ¿no es cierto? Bien. Entonces, de ahí pasamos ya al último párrafo de esta página, que es la 172, y nos dice entonces, ahí sí, dice, existen tres tipos de dominación, tres tipos puros de dominación. Acá es donde entonces nos interesa este concepto de los tipos de dominación en Weber, y que es tan importante en el campo no solamente de la sociología, sino de la ciencia política en general,
de la sociología de las organizaciones y también en el caso específico de la sociología de la escuela o de la educación también se trabaja mucho en el campo de las instituciones escolares, así como de las instituciones empresas, públicas o todo tipo de organización, ¿no? Pero también para analizar un país determinado o una sociedad determinada. Dicen, existen tres tipos puros de dominación legítima. El fundamento primario de la legitimidad puede ser, acordémonos, que los tipos de dominación van de acuerdo al tipo de legitimidad que otorga a quien ejerce los mandatos, ¿no? Entonces, los tipos puros de dominación pueden ser, uno, de carácter racional, dominación racional, que descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad. Es lo que se denomina la autoridad legal, ¿no? Es decir, el carácter racional está dado por la creencia en el orden normativo que establece que tales personas o pluralidad de personas son las que tienen que ejercer la autoridad, ¿no? Cuando él piensa en la autoridad o la dominación de tipo racional, está pensando en las sociedades ya modernas, las sociedades modernas, industriales, del tipo que él encontraba en Europa a principios del siglo XX, ¿no? A partir ya del grado de desarrollo de la industrialización en Europa y el surgimiento de estados modernos, donde ya todas las relaciones están estipuladas por normativas, por constituciones, por normas, por leyes, y donde hay un amplio grado de sociedades democráticas en Europa. Entonces, quienes ejercen la autoridad, esa autoridad es reconocida por lo que está estatuido en las normas. Por ejemplo, en la Constitución dice, bueno, el presidente, o en el caso de Europa o de Alemania, de donde es Max Weber, el primer ministro, para ello la autoridad del Poder Ejecutivo máxima, bueno, quien ejerce ese poder lo ejerce en virtud de un ordenamiento legal que está establecido, que establece cómo se tiene que elegir el que manda. Es decir, nosotros no, por ejemplo, en una sociedad moderna, racional, de tipo democrática como es la que vivimos nosotros, no obedecemos a un presidente porque era hijo del anterior y hijo del anterior como en las monarquías, ¿no? Sino que se obedece porque hay un orden establecido, legalmente establecido, que son las normas, las leyes y la Constitución, que dice que ejerce el Poder Ejecutivo es un presidente que dura 4 años su mandato o puede ser reelegido otros 4 y sus atribuciones, sus funciones son tales y tales cosas, ¿no? Es decir, está todo ya establecido en normas, en leyes, a las cuales por eso nosotros obedecemos en virtud de esa legitimidad que otorgamos, ¿no? Acá está hablando entonces, cuando habla del carácter racional, habla de este proceso, acordémonos siempre para Max Weber, que las sociedades avanzan en un proceso que va de sociedades tradicionales, donde la acción social, las relaciones sociales y la autoridad está dada por motivos muchas veces afectivos o por la tradición o la costumbre, y esas sociedades tradicionales van avanzando en una especie de evolución hacia sociedades más racionales, ¿no? Que son las que propias del siglo ya XX, a partir de la industrialización, ¿no? Entonces ya tenemos, primero, sociedades, perdón, más que sociedades, dominación de tipo racional, porque acá cuando habla de dominación no se refiere únicamente a sociedades, sino también a grupos, a instituciones, ¿no? Dominación racional. Puede ser la dominación, la otra, de carácter tradicional, dice, es la que descansa en la creencia cotidiana, es decir, la creencia cotidiana de quienes obedecen, en la santidad de las tradiciones que rigieron desde tiempos lejanos y en la legitimidad de aquellos que están señalados por esa tradición para ejercer la autoridad. A eso se denomina autoridad tradicional o dominación tradicional, ¿no? Es decir, descansa en la creencia, fíjense qué importante que es para Max Weber esto de la creencia, es decir, cómo un orden social se sostiene o se legitima a partir de las creencias de quienes pertenecemos a ese orden social. Acá en este caso, en la dominación o en la autoridad tradicional, esa creencia está dada por la santidad o por el beneficio que tiene obedecer a las tradiciones. El caso típico, diríamos,
Acordémonos que para Weber, desde el punto de metodológico, él organizaba tipos ideales abstractos, y entonces dice esos tipos abstractos después hay que ver en un caso concreto de una sociedad o de una institución cuál es el tipo real, digamos, cuánto se acerca o se aleja de estos tipos ideales. Entonces, si uno está frente a una sociedad, puede decir, a ver, en esta sociedad el tipo de dominación es más bien tradicional o más bien racional, ¿no? Lo mismo ante una institución. Entonces, él se está refiriendo en este tipo de autoridad, por ejemplo, la de las monarquías que hubo en Europa durante tantos siglos. La tradición decía, bueno, se obedece al monarca hasta que muere y luego al hijo y así, ¿no? Después dice otro tipo de dominación que él estudió mucho cuando estudia las religiones y también algunos tipos de líderes políticos. Él dice, hay otro tipo de dominación o de autoridad que es la de carácter carismática. Dice, que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ellas creadas o reveladas. Llamada, entonces, por ejemplo, la llamada que tiene una persona. Por ejemplo, los líderes carismáticos que han sido llamados, por ejemplo, Moisés fue llamado por Dios para dar las tablas de la nueva ley o para liberar al pueblo de Israel de los egipcios, ¿no? Ahí hay una llamada y los que obedecen otorgan esa legitimidad porque creen en la santidad de esa persona o ciertos atributos especiales. Acordémonos, Weber estudia mucho el campo de las religiones también, y ahí ve que, sobre todo, en este tipo de instituciones o de relaciones sociales, acordémonos, que son las grandes religiones, siempre hubo líderes que han ejercido esta autoridad de tipo carismática. Pero no solamente en el campo religioso, sino también en el campo de lo laico, de lo político, han existido grandes líderes, caudillos le denomina él, así como le denominamos nosotros acá a los caudillos federales, ¿no es cierto? Es decir, esa palabra caudillos hace referencia a personas que han tenido ciertas dotes especiales de heroísmo, de carisma, diría que esa palabra que se suele hacer, una atracción especial por las cuales ha encontrado obediencia para ciertos fines. Esos fines pueden ser de todo tipo, religiosos, políticos y todo lo demás, ¿no? Así que, por supuesto, en toda sociedad o en toda institución, como siempre dice Weber, los tipos ideales no existen puros cuando uno estudia, sino que hay que ver cuáles son los límites, a cuál se asemeja más, y además hay cierta hibridación muchas veces. Si uno piensa en sociedades, a veces se dice que la sociedad de riojana o las del norte argentino son de tipos tradicionales. ¿Qué quiere decir? Que se obedece mucho a las tradiciones, el orden social está establecido sobre creencias tradicionales, distinto a una sociedad, si uno iría, por ejemplo, a Nueva York o a una sociedad muy moderna, ¿no? Pienso en algunas de Asia que son muy modernas, Hong Kong, por ejemplo, donde las relaciones y la acción social de los individuos no está motivada tanto por las tradiciones y las creencias tradicionales, sino más por la acción de tipo racional, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo, si bien el mundo hoy en día vive en un proceso de industrialización general, por lo cual todos los bienes y servicios que obtenemos o que tenemos vienen del campo de la industria, y en general todo se mueve hacia un orden cada vez más racional, con más ordenamientos que está dado por las normas, por cómo hay que hacer los procedimientos y todo lo demás. Es cierto también que en casos particulares podemos estudiar sociedades que son más tradicionales, la autoridad de tipo tradicional o autoridad carismática, ¿no? Hemos tenido nosotros también, y eso se dice siempre, que en el campo también de los estados, muchas veces conviven esta autoridad de tipo racional, que está dada por lo normativo, un presidente que es elegido porque las normas lo establecen, pero también tiene mayor o menor carisma, por lo cual es más o menos obedecido que otros, ¿no? Por eso es tan importante en el campo de la ciencia política cada tanto estudiar, por ejemplo, la imagen de un presidente y todo lo demás, porque eso le otorga un plus de legitimidad al que manda. Mientras más alto es el carisma o la adhesión afectiva que tiene de quienes son los que son
obedecemos porque así lo dicen las leyes, mientras más alto es la imagen, más facilidad tiene de llevar adelante las normativas que produce, ¿no es cierto? En cambio, cuando hay un presidente que por más que ha sido elegido, porque las leyes lo establecen, racionalmente fue elegido así, que quiere decir que hubo un proceso electoral, todo lo demás, y va a gobernar por 4 años, pero sus ordenamientos no son tan obedecidos porque por ahí no tienen buen carisma. Y hemos tenido casos de presidentes con poco carisma que han durado poco, porque a veces algunos analistas políticos utilizan este concepto para decir, bueno, la legitimidad de este presidente no alcanzó porque le faltó un poco de carisma, entonces no llegó a los 4 años, duró 2, bueno, hay muchísimas razones o análisis que se pueden hacer de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá 3 tipos ideales de dominación o de autoridad, ¿no? Que se pueden dar en todo orden social, que puede ser desde un Estado o una sociedad grande, más pequeña, o una institución o una organización, ¿no? Esos tipos de autoridad o de dominación son la dominación racional, la dominación de tipo tradicional y la dominación carismática, ¿no? Vamos a ver si da algún ejemplo, creo que acá lo da también acerca de dominación carismática. Dice, en el caso de la autoridad legal, que es la primera, la racional, se obedecen las ordenaciones impersonales y objetivas. Objetivas quiere decir que están ahí, escritas, ¿no? No es que se le ocurre a un presidente, pongámonos, de repente decir, bueno, a ver, el, o no tomamos el caso de un presidente, o el director, digamos, de una institución, no es que puede venir y decirle a la ordenanza, mire, usted que es la ordenanza, venga el fin de semana y me lava el auto. No, porque eso no está. El tipo de legitimidad que tiene su autoridad no está dada para eso. La legitimidad es racional. ¿Qué dice los reglamentos? Que la ordenanza obedece en el ámbito de la escuela o de la institución, de la empresa, y es lo que tiene que obedecer a aquello que está relacionado con lo que dice la normativa, que es la limpieza. Entonces no le pueden pedir a una ordenanza que está dedicada a la limpieza a que vaya un día, fin de semana, a los jefes a limpiarles el auto. Eso no corresponde a un tipo de autoridad legal o de tipo racional, ¿no? Distinto es en la época de los reyes, los monarcas, que le podían decir a cualquiera, usted venga el fin de semana porque soy soberano, y por lo tanto yo con los súbditos hago lo que quiero, entonces venga y, bueno, en esa época no había automóviles, pero supongamos, me limpia la carroza o me corta el jardín. Si no, antes sí podía ejercer cualquier tipo de mandato con los súbditos, en otro tipo de autoridad, que sería la del tipo tradicional, ¿no? En cambio, en la legal, racional, se obedece cierto tipo de mandato y para aquello para lo cual la autoridad ha sido legítimamente establecida, ¿no? Es decir, esos mandatos y para qué están establecidos en estatutos, en constitución si es un país o una provincia, en estatutos, en normativa, en ordenanzas, si son instituciones o si son organizaciones, ¿no? Bueno, entonces dice, en el caso de la autoridad tradicional, se obedece a la persona del señor llamado por la tradición y vinculado por ello en su ámbito, por motivos muchas veces de piedad en el círculo que le es consuetudinario. Y en el caso de autoridad carismática, se obedece al caudillo, dame un ejemplo, carismáticamente calificado por razones de confianza personal en, por ejemplo, la revelación que tuvo de Dios, o la heroicidad, si es un caudillo tipo político, o ejemplaridad, los santos o quienes han sido seguidos por otros, ¿no? Dentro de un círculo en que la fe en su carisma tiene validez. ¿Sí? Puede ser obedecido y tiene legitimidad, o le otorgan legitimidad a aquellos que obedecen en ese círculo. Tal vez otro, de otro círculo, de otro lugar, de otra religión, lo ven y dicen, yo no, a esta persona no la sigo, porque para ellos será muy héroe o será un santo, pero para mí no, o sea, no siempre está para todos, sino para el círculo en los cuales ejerce esa influencia o esa autoridad, ¿no? Bueno, esto.
hasta acá llegamos, entonces lo importante es la definición, ¿no?, de dominación, ¿m?, para Weber. ¿En qué consiste la dominación? Acordémonos, es un tipo de relación social donde está dada por la probabilidad de ejercer el mandato y ser obedecidos. Tiene que haber dos requisitos importantes. Siempre tiene que haber un mínimo de obediencia por parte de los que obedecen, de los súbditos, diríamos en palabras viejas, ¿no? Pero también tiene que haber otro requisito, que es la creencia en la legitimidad. Es decir, los que obedecemos, me pongo en ese lugar también, obedecemos porque creemos en cierta legitimidad que le otorga a quienes mandan, ¿no? Si yo obedezco al rector de una universidad, le obedezco porque hay un orden legal estatuido por los cuales dice que le tengo que obedecer, pero para los mandatos específicos, que es dar clase y todo lo demás, presentar informes. Si estoy en una empresa, obedezco al capataz y a su vez al gerente, pero para mandatos específicos. Sería también ahí un tipo de dominación de tipo legal, de tipo racional. No es que uno que trabaja de obrero en una empresa, en una fábrica, obedece al dueño en todo momento y para todo tipo de circunstancia de la vida. Le obedece solamente en el momento que está en la fábrica y para su hora de trabajo. Tiene que trabajar, por, supongamos, 8 horas en una fábrica para hacer algo, le obedece al capataz en eso. Después, si está afuera y si van y se encuentran en un partido de fútbol, el capataz no le puede decir a obedecerme porque tenemos una relación de dominación, no. Es su jefe en esa circunstancia. Digo, hay toda una escala, ¿no? El capataz sería parte del cuadro administrativo que se encarga de transmitir las órdenes de superiores hacia abajo, ¿no? Diríamos así. Entonces, tiene que haber una voluntad de obediencia, un mínimo de voluntad de obediencia, tiene que haber una creencia en la legitimidad de aquellos que mandan, es una legitimidad otorgada por los que obedecemos, y esa legitimidad es la que va a, por los motivos de esa legitimidad, va a definir los tipos ideales de dominación, que son, ya hemos dicho, la racional, la tradicional y la carismática. Después ya vamos a ver en la próxima un tipo de dominación muy específica en las sociedades cada vez más modernas, que es la dominación legal con administración burocrática, que sería la primera dominación, la de carácter racional, pero específicamente un tipo más específico que es la dominación legal con administración burocrática. Por eso a Weber se lo toma mucho en el estudio y la comprensión de la burocracia en las sociedades modernas, cada vez la necesidad mayor de un cuadro administrativo para ejercer cierto, el cumplimiento de ciertos mandatos, ¿no? Bueno, eso se verá en otra clase. Muchas gracias.